Por eso, en el libro de los Hebreos, el autor de este libro, en Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, hermano, es una fuente inagotable de riqueza que tenemos nosotros. Amén. De hecho, porque es la propia palabra de Dios para encaminarnos, para guiarnos, aleluya, para asistirnos, para que nosotros podamos andar por ese camino, para que podamos tener los pensamientos del Señor, porque es la palabra, el pensamiento de Dios para con nosotros, lo que está escrito, y nos sirve para entonces poder cada día sustentarnos en ella, cada día avanzar en ella, cada día seguir adelante hasta cumplir el propósito eterno que tenemos, que es alcanzar el galardón, es entrar a la tierra prometida, al cielo, donde estaremos viviendo con el Señor por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por supuesto, hay un séptimo elemento que quisiera ver en esta hora, y está precisamente en Mateo capítulo 11 y versículo 12. Mateo 11, versículo 12. Santo eres Jesús. Dice ahí la palabra: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes lo arrebatan. ¿Qué les parece esto? Un texto maravilloso. ¿Pueden leerlo conmigo? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes lo arrebatan. ¿Están conmigo? Sí. Pues están mal, porque ahí no se usa la palabra valiente. Violento. ¿Qué dice ahí? La palabra es violento. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho: y los valientes, y los valientes, y los valientes? Y ahí no hay nada de valiente. Ahí habla, dice que los violentos lo arrebatan. Fíjense que ahí hay una contradicción bien grande, porque dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, dice, y los valientes, como decimos nosotros, lo arrebatan. Y está mal. Eso es antibíblico, porque nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que arrebatar nada. El reino de los cielos es un regalo de Dios para nuestras vidas. Es algo que Dios nos lo dio. Es algo que solamente obedeciendo su palabra, solamente cumpliendo con sus preceptos, solamente con siendo disciplinados y amaramente cumpliendo con sus preceptos, solamente este texto, que es bastante dificultoso. Dice que cuando nosotros decimos que los valientes lo arrebatan, no es que nosotros tenemos que arrebatarlo, pero sí es verdad que hay que ser valiente, bien valiente, para permanecer en los caminos del Señor. Pero bueno, el texto es que no habla de valiente, el texto habla de violento. Dice, desde los días de Juan el Bautista. ¿Por qué este texto está puesto desde los días de Juan el Bautista? Mi pregunta. Bueno, precisamente es de los días de Juan el Bautista, porque ¿quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista, el precursor de aquel que había de venir. Desde ese tiempo que él comenzó a predicar: arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Entonces, en su tiempo, 6 meses después, apareció Jesús y dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el Salvador. De modo que desde ese tiempo en que Juan comenzó a anunciar el precursor de la salvación, desde que empezó a hablar de Jesús: porque detrás de mí viene uno del cual no soy digno de desatar su calzado, porque yo no soy el enviado, eres. Y siempre Juan
apuntando a aquel que es el Salvador del mundo. Por eso dice que desde ese tiempo el reino de los cielos sufre violencia. O sea que cuando Juan comienza a pregonar el precursor, y cuando Cristo dice el reino de los cielos se ha acercado, desde ese tiempo, desde ese momento, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y por qué sufre violencia? Bueno, sufre violencia precisamente porque hay muchas personas que quieren andar de continuo en el mal y que no se conforman con ellos hacer el mal, sino que también tratan de que aquellos que quieren andar por el bien, de aquellos que quieran hacer lo correcto, también se desvíen y sean como ellos. Y ya entonces hay un enfrentamiento diario. Usted a diario lo puede ver en su vida, en su hogar, en su familia, en el trabajo, en la calle, donde quiera. Como siempre usted choca con las cosas que dice, pero esto no es posible. Pero como la gente cometen tanto pecado y es como una cosa natural. Y esa es la violencia. Usted ve que en el mundo entero, cuántas personas matando a sus padres, cuántas personas matando a sus hijos, a sus amigos, a sus enemigos, cuántas personas cada día haciendo violencia. Y entonces hay una contradicción entre lo que nosotros decimos, los valientes, que los valientes que tenemos es gozo, pero sin embargo los violentos lo que tienen, ¿qué cosa es? Sufrimiento. Están en un sufrir constante donde el violento solo está procurando hacer el mal y solo el mal. Pero dice que los valientes sufren violencia y los violentos lo arrebatan. La violencia es algo, hermano, que está innata en el hombre a causa del pecado, a causa de aquello que hablamos ahorita de las cosas de la carne. La carne es la que permite que nosotros, una de las manifestaciones es que seamos violentos. Por eso quiero poner que de contrario de violencia está precisamente cuando nosotros tenemos en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu en nuestra vida es ¿qué cosa? Que somos pacificadores en contra de los violentos. Ahora dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Se lo arrebatan aquí a aquellas personas que quieren con buena fe, con humildad, con sencillez de corazón, quieren andar por el camino, quieren estar buscando siempre la verdad y el camino de la perfección para agradar al Dios que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, dice que arrebatan, dice que los violentos lo arrebatan. Arrebatar quiere decir eso mismo, quitar con violencia y fuerza algo que tú posees. ¿Y qué es lo que poseemos nosotros? La salvación. Una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Hay un ejemplo típico en la Biblia, en Mateo capítulo 13, versículo 19, y es precisamente la parábola del sembrador. Cuando Cristo está explicando esta parábola, dice en Mateo 13, 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es el malo? Satanás, el diablo, que el Señor lo reprende. Amén. Lo reprenda, porque Satanás es el que hace sufrir con violencia el reino de los cielos aquí en la tierra. Él arrebata la palabra que fue sembrada en el corazón de aquellos que no entienden. Pero en definitiva, nosotros sabemos detectar cuando el maligno quiere obrar, cuando el maligno quiere atacar. Y uno de los ejemplos típicos de esto fue Jesús mismo. ¿Con qué atacó Satanás a Jesús? Con la palabra. Pero sacando la palabra fuera de contexto.
¿Y qué fue lo que, cómo lo rebatió Jesús? Con la propia palabra. Aleluya. Santo es el Señor.